¿Qué tal, coleccionistas? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo el review de la figura de Vegeta Super Saiyajin Premium Color Edition de la línea SH Figuarts del año 2015 hecha por Tamashii Nation Bandai. En la caja podemos observar una ventana frontal transparente mostrando la figura en su interior. En la parte inferior podemos observar los diferentes logos como el logo de la Bandai Collector Shop, en la cual significa que esta figura únicamente se la pudo conseguir a través de la página de la Bandai Premium y que no tendrá restock. El sello de advertencia que indica que esta figura es para mayores de 15 años. El logo de Bandai, de Tamashii Nation, de Dragon Ball Z y el sello de Funimation. A los lados vemos, en la izquierda, el logo de la SH Figuarts, el nombre de Super Saiyan Vegeta y en letras pequeñas el Premium Color Edition. Y a la derecha el logo de Toei Animation y una imagen del rostro de Vegeta que se extiende hacia un lado de la caja. En la parte izquierda vemos otra vez el logo de la SH Figuarts, el nombre de Super Saiyan Vegeta Premium Color Edition y una imagen de la figura. Del lado derecho, la continuación del rostro de Vegeta de la parte frontal, y en la parte trasera podemos apreciar más imágenes de la figura en diferentes poses y mostrando los diferentes rostros y manos que posee, y una frase de Vegeta que es el nombre de Kakaroto. Y como pudimos apreciar, todas las fotos mostradas en la caja son únicamente de la figura, sin agregar ninguna imagen del anime o el manga. Y ahora vamos a abrir la caja para pasar a revisar todo su contenido. Y aquí tenemos el blister donde podemos ver el contenido, la cual trae 3 rostros y 4 pares de manos intercambiables para posar y representar escenas icónicas de Vegeta con esta gran figura. Esta figura es la representación de Vegeta de la saga de los androides, cuando Vegeta se transforma por primera vez en Super Saiyajin en su enfrentamiento con el androide 19, y contando cómo después de arduos entrenamientos en la cápsula de gravedad que construyó Bulma, ejercitándose a gravedades sobrepasadas de los 100G y luego ir al espacio y no poder obtener la transformación del Super Saiyajin, en un arranque desesperado de ira, logra transformarse y lograr por fin alcanzar a Goku. Y aquí tenemos la figura, en la cual es una versión, como su nombre mismo lo dice, una versión Premium Color Edition, de la primera versión de Vegeta Super Saiyajin del año 2011. En este diseño podemos apreciar sus llamativos colores más resaltados, como el amarillo de su cabello, que es un amarillo esmaltado brillante, a diferencia del cabello de la primera versión que era un amarillo mate más ligero. En el cuello no encontramos articulación, en la parte del torso tampoco encontramos articulación, y el diseño de la armadura es bien detallado, tanto del lado frontal como de la parte trasera. Los brazos tienen una buena proporción muscular, los guantes son bien blancos y no tienen sombreado. En la parte de la pelvis vemos que sus articulaciones son diseño de la versión 1.0, en la cual para poder mover con libertad las piernas hay que hacer un leve desgonce para poder levantar y extender cada pierna, y este mismo sistema también lo tienen los brazos. La proporción muscular de las piernas sigue siendo muy buena. Las botas de Vegeta, al igual que sus guantes, son bien blancas y terminan con un color mostaza en la punta de los pies. No consideraba necesario colocar este color, ya que Vegeta en esta presentación no tenía aún los zapatos con los colores en las puntas, en la cual el diseño del 2011 sí eran blanco puro con sombreado. Esta figura viene con 4 pares de manos intercambiables, en la cual tenemos las manos en forma de puño, en la cual podemos apreciar buen detalle de los dedos, bien definidos en los guantes con un color blanco bien limpio, pero sin ningún sombreado a su alrededor. Como siguiente tenemos las palmas extendidas, con los dedos juntos, en la cual tenemos también un muy buen detallado de los dedos y la palma de la mano. Y este estilo de mano es muy bueno para representar el ataque Big Bang característico de Vegeta. Como siguiente tenemos las manos abiertas. Presenta muy buen detalle en la palma y en las líneas de los dedos, con una muy buena definición en cada dedo, perfecto para poses de ataque de energía. Y como último tenemos las manos entreabiertas, que nos permite representar la pose icónica del Gallic Ho y el Final Flash. Presenta muy buen detalle y muy buena forma de los dedos. Las líneas de subdivisión de los dedos y las líneas de la palma están muy bien detallados.
Cada mano tiene una excelente forma y detalle para poder posar a Vegeta y lograr obtener unas increíbles posiciones de batalla. A continuación tenemos los rostros, empezando con el rostro serio. Tenemos un muy buen detalle en cada parte, como el delineado de sus ojos bien detallados, las cejas con un buen color, bien emparejado con el cabello, la boca bien pintada, la forma de su nariz bien recta, el buen detalle de sus patillas, que hacen que tenga una excelente forma hasta las entradas de su frente, sus oídos que están bien detallados con un poco más de sombreado y color por dentro, y el color de sus ojos que son del ya conocido verde escarlata clásico de los guerreros Saiyajin. De ahí tenemos el rostro con la sonrisa arrogante clásica de Vegeta. Este rostro se caracteriza por tener una pequeña sonrisa y una mirada hacia la derecha, para poder posar la figura de lado. Con este rostro hay que saber colocar muy bien la pose, ya que si se lo coloca de frente, sus ojos se los ve algo torcidos, desfavoreciendo la visualización del personaje, pero que si se lo coloca en buen ángulo hace que se vea muy bien. Ahora tenemos el rostro de ira. Este rostro, a diferencia del rostro anterior, está mirando a la izquierda, tiene la boca abierta con los dientes cerrados, y un detalle especial es que tiene una vena brotada en su frente, que hace que se vea mucho más realista la expresión. Los detalles, al igual que los otros rostros, sigue siendo muy bueno, y no hay ningún exceso de pintura en ellos. Un pequeño inconveniente que veo con estos rostros mirando de lado es que nos limitan las poses, es decir, que por ejemplo con el ataque del Final Flash, que normalmente Vegeta lo realiza de frente, no se lo podría realizar bien, ya que Vegeta está mirando de lado, y eso hace que no tenga una perspectiva adecuada a la hora de posarlo. Pero bueno, solo es un detalle mínimo, de ahí todos los rostros son muy excelentes para muy buenas representaciones de Vegeta. Así que a continuación vamos a ver las diferentes poses que se pueden lograr con esta figura. Ahora vamos a ver las articulaciones de la figura. La cabeza puede moverse a 360 grados. Puede levantarse hasta este punto y agacharse hasta este punto. Los brazos tienen un sistema de desguance para poder mover la articulación, mariposa. El brazo gira 360 grados. El bíceps tiene giro completo. El codo tiene doble punto de articulación. Y las muñecas pueden girar y contraerse de un lado a otro levemente. En el torso no encontramos ninguna articulación. En la cintura hay una articulación que se levanta para poder inclinar muy levemente la figura hacia adelante y hacia atrás y gira completamente los 360 grados. Las piernas tienen también el sistema de desguance para poder moverlas a todos los lados. Puede levantar la pierna hasta este punto y levantarla hacia atrás hasta este punto. Puede girar la pierna completamente. Puede hacer un buen split. Tiene doble punto de articulación en la rodilla. Tiene articulación en el pie, que puede girar completamente y mover a los lados. Y la articulación de la punta del pie. Esta figura en total cuenta con 30 puntos de articulación.
Este Vegeta tiene una altura de 14 centímetros. Y para comparar, aquí lo tenemos con la figura de Goku Super Saiyajin Full Power de la misma línea. Y si no has visto el review de esta figura, te invito a que hagas clic aquí arriba, donde te dejo un enlace directo para que vayas a verlo. Y aquí lo tenemos con una versión clásica de la Super Battle Collection. Y por último, lo tenemos junto a unas figuras Marvel Legends que ya han sido reseñadas en el canal, y que si no los has visto todavía, también les dejo un enlace aquí arriba para que vayan a verlos. Y bien, como conclusión pienso que es una muy buena figura. Esta versión, a pesar de que es una figura con molde 1.0, la recomiendo mucho para aquellos que no tengan la versión 2.0. Por su pintura y al ser una de las primeras versiones del príncipe de los Saiyajin, es una figura que debes agregar a tu colección. Así que muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, deja tu like, sígueme en mis redes, comparte y suscríbete para ver más reviews que iré subiendo en este canal. Y también no olvides activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un video nuevo. Nos vemos en un próximo video, que sigan coleccionando y hasta la próxima.